Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo y las noticias más jugosas. Hoy tenemos una noticia que estoy seguro que va a hacer vibrar a muchos, y es que, como bien indica el título de nuestro vídeo de hoy, boda a la vista, Kerem y Hande juntos eligieron la fecha secreta. Tenemos información fresquita y emocionante sobre una de las parejas más queridas de Turquía. ¿Listos para sumergirse en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Porque hoy vamos a hablar de rumores, de filtraciones, de indicios y, sobre todo, de la posibilidad de que pronto estemos celebrando una boda. Sí, lo han oído bien. La noticia que revoluciona las redes sociales y a todos los fans de esta icónica pareja. Así que si eres fan de ellos, si te encanta seguir las idas y venidas de sus vidas, y si te gustan las exclusivas, quédate hasta el final. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos cargados de chismes, análisis y mucha diversión. No sean tímidos, anímense. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La pareja formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, a quienes muchos hemos seguido de cerca desde sus inicios en Senkalkapm, ha sido objeto de constante especulación. ¿Están juntos? ¿Han roto? ¿Cuándo anunciarán su compromiso? Pues bien, la última oleada de rumores, y esta vez con bastante fundamento, apunta a que las campanas de boda podrían estar sonando muy pronto. Y no solo eso, sino que según fuentes cercanas y filtraciones que han llegado a nuestro poder, la pareja ya habría elegido la fecha secreta para su enlace matrimonial. Imaginen la escena. Kerem con esa sonrisa encantadora que lo caracteriza, y Hande deslumbrante como siempre, planeando uno de los días más importantes de sus vidas. Se habla de que la elección de la fecha no ha sido fácil, que ha habido idas y venidas, y que finalmente han llegado a un consenso. Y aquí viene lo interesante, ¿cuándo será esa fecha secreta? Pues aunque los detalles exactos se mantienen bajo un velo de discreción, las pistas sugieren que podría ser en un momento estratégico, quizás aprovechando algún parón en sus agendas profesionales, o tal vez en una época del año que tenga un significado especial para ellos. ¿Qué tipo de boda imaginamos para Kerem y Hande? Sabiendo que son personas que valoran su privacidad, es muy probable que opten por una ceremonia íntima, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Nada de ostentaciones innecesarias, sino un evento cargado de amor, emoción y autenticidad. Pensamos en un lugar idílico, quizás en la costa turca, con el mar Egeo de fondo, o tal vez en un entorno más rural y romántico. Podríamos imaginar a Kerem con un traje elegante pero moderno, y a Hande con un vestido que resalte su belleza natural, pero sin dejar de ser sofisticado. ¿Llevarán velo? ¿Será una boda tradicional turca, con todas sus hermosas costumbres? Las posibilidades son infinitas y la expectación, insoportable. Ahora, vamos a profundizar un poco en las fuentes de esta información. Como saben, en este canal nos esforzamos por traerles noticias contrastadas y lo más veraces posible. Hemos estado monitoreando de cerca las redes sociales, los foros de fans, y lo que es más importante, hemos recibido información de fuentes que, aunque anónimas, suelen ser bastante fiables en este tipo de asuntos. Se dice que hubo una reunión familiar reciente donde se discutieron los últimos detalles, y que incluso se habrían hecho algunas invitaciones preliminares a personas muy allegadas. Además, hemos notado una cierta intensificación en la actividad de ambos en redes sociales, aunque de manera sutil. Pequeños gestos, publicaciones que podrían interpretarse como señales de un futuro cercano lleno de felicidad. Por ejemplo, algunos fans han destacado que recientemente ambos han estado compartiendo fotos y vídeos de lugares que podrían ser posibles escenarios para una luna de miel, o incluso para la propia ceremonia. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Coincidencia? A estas alturas, con tanta especulación, cualquier pista se magnifica. Y hablemos de la fecha secreta en sí. ¿Por qué secreta? Bueno, Kerem y Hande son conscientes de la atención mediática que generan. Quieren vivir este momento especial de forma íntima, sin la presión de la prensa y los paparazzi. Es comprensible, ¿verdad? Después de todo, su relación ha sido objeto de tanto escrutinio que ahora, en un momento tan personal, querrán disfrutarlo a su manera, rodeados de quienes realmente importan. Se especula que la fecha elegida podría ser a finales de este año o principios del próximo.
Esto daría tiempo suficiente para organizar todos los detalles y para que ambos puedan cumplir con sus compromisos laborales. Recordemos que Ande está trabajando en nuevos proyectos y Kerem también tiene varias propuestas sobre la mesa. La logística de una boda, especialmente para figuras públicas, no es poca cosa. Pero ¿cuál podría ser el significado detrás de esa fecha secreta? ¿Es el aniversario de su primer encuentro? ¿El cumpleaños de alguno de ellos? ¿O simplemente una fecha que les pareció propicia y hermosa? No tenemos la respuesta concreta, pero la simple idea de que ya tengan una fecha en mente es suficiente para emocionarnos. También hemos visto que muchos fans están haciendo sus propias apuestas en las redes sociales. Se están creando encuestas, hilos de discusión, y teorías de conspiración. Algunos sugieren que podría ser en la primavera, una época de renacimiento y florecimiento, ideal para una nueva etapa en sus vidas. Otros apuntan al verano, para una boda playera y relajada. Y no faltan quienes piensan en el otoño con sus colores cálidos y su atmósfera romántica. Personalmente creo que cualquier fecha será perfecta si están juntos y felices. Lo que sí es cierto es que la noticia ha desatado una ola de alegría entre sus seguidores. Después de tanto tiempo especulando, después de verlos juntos en tantas ocasiones, de sentir la química entre ellos en la pantalla y fuera de ella, la idea de una boda oficial es algo que muchos esperaban y deseaban. Kerem y Ande se han convertido en un referente de amor para muchos, y verlos dar este paso tan importante sería un motivo de celebración para toda su comunidad de fans. Hemos repasado las publicaciones de Kerem, buscando alguna pista. ¿Ha subido alguna foto de un anillo? ¿Alguna mención sutil? Y en el caso de Ande, ¿algún comentario enigmático a sus amigas? Si bien son muy cuidadosos con lo que comparten, los detectives de Internet siempre encuentran algo. Y en esta ocasión, parece que las pistas apuntan inequívocamente hacia el altar. Es importante recordar que hasta que no haya un anuncio oficial por parte de Kerem o Ande, todo sigue siendo especulación. Sin embargo, cuando las fuentes son tan persistentes y los indicios tan fuertes, es difícil ignorar la posibilidad. Y sinceramente, ¿a quién no le gusta una buena noticia romántica? Hemos estado pendientes de sus viajes recientes, de sus encuentros, de las entrevistas donde se les ha preguntado por su relación. Y siempre sus respuestas han sido amables, respetuosas, y llenas de un cariño mutuo que trasciende las cámaras. Esa complicidad es lo que ha enamorado a tantos. Además de la fecha, otro de los grandes misterios es el lugar. ¿Será en Turquía, su país natal? Tal vez en algún destino exótico que hayan visitado y les haya enamorado. Una boda en la isla de las Maldivas, por ejemplo, sería de ensueño. O quizás algo más cercano, en una villa italiana con vistas al mar. Las posibilidades, como decíamos, son infinitas. Lo que sí es seguro es que será un evento hermoso y lleno de significado para ellos. Y hablando de significado, ¿qué representa esta posible boda para sus carreras? ¿Influirá en sus futuros proyectos? Es posible que quieran tomarse un tiempo para disfrutar de su vida de casados antes de sumergirse de lleno en nuevos trabajos. O quizás, al contrario, la felicidad que les da esta nueva etapa les impulse a dar lo mejor de sí mismos en sus carreras. El tiempo lo dirá. Hemos estado analizando también las reacciones de otros famosos de su círculo. ¿Algún colega ha comentado algo que pueda ser una pista? Los comentarios de sus amigos cercanos en redes sociales suelen ser un termómetro interesante de lo que está sucediendo en sus vidas privadas. Y últimamente hemos visto muchos mensajes de felicidad y apoyo hacia la pareja, que podrían interpretarse como un anticipo de buenas noticias. La fecha secreta es, sin duda, el elemento más intrigante. ¿Nos hace preguntarnos por qué el secreto? ¿Hay alguna razón particular para querer mantenerla oculta hasta el último momento? Quizás para evitar el alboroto mediático, o tal vez para sorprender a sus fans con un anuncio inesperado. Sea cual sea la razón, la anticipación solo aumenta. Ya para ir cerrando este segmento tan emocionante, recordemos los puntos clave. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó nuestros corazones, parece estar encaminada hacia el altar. Los rumores más recientes y persistentes apuntan a que ya habrían elegido la fecha secreta para su boda. Aunque los detalles son escasos, la expectativa es altísima, y sus fans están contando los días para que este feliz acontecimiento se haga oficial. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este vídeo.
Espero que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que Kerem y Ande se casarán pronto? ¿Tienen alguna predicción sobre la fecha o el lugar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a crear más contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, difundamos la noticia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan nada de lo que está por venir. Mil gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!